Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia inaugural del Máster de Estudios de Género, que bueno, tengo el honor de presentar a Carme Valls, que es verdad que necesita poca presentación y que ya le he hecho ahí una introducción en la página web del máster, pero bueno, siempre es importante destacar las cosas que alguien ha hecho y sobre todo la influencia que ha tenido Carme Valls para todas nosotras, para cualquier persona que se acerque al estudio de introducción de la perspectiva de género en general, pero sobre todo en el ámbito de ciencias de la salud. Carme Valls es licenciada en Medicina y Cirugía, pero es especialista sobre todo en Medicina General y Endocrinología. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos va a contar hoy, ¿no? De todo el estudio de las hormonas y de la endocrinología en las mujeres. Dirige el programa de Mujer, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios en Barcelona y bueno, pues se ha creado una red de mujeres y de investigadoras que se dedican a todo el estudio que tiene que ver de la salud de las mujeres. Bueno, participa como profesora en distintos másteres, la invitamos desde todos los sitios de España a acompañarnos. Ella me decía que le faltan algunas ciudades por conocer. Ella tiene un mapa de España en su casa y le falta alguno, ¿no? Me decía Salamanca y no sé, y Badajoz de momento. Entonces vamos a intentarlo para que pueda acompañarlas a todas, ¿no? Como digo, ha impulsado esta red CAPS, que es una red de investigadoras de mujeres salud, a la cual yo me he incorporado recientemente y la verdad es que están constantemente enviando información que estoy utilizando para las futuras clases del máster que vamos a empezar. También se ha organizado desde la propia red el primer Congreso Internacional de Mujer Salud en 1996, o sea, empezaron a hacer un congreso para intercambiar información y en este congreso participaron hasta 53 países, para que veáis un poco también la relevancia. Bueno, sobre todo Carme Valls es conocida por sus libros, el cual son siempre destacados en todas las materias que tienen que ver con la mujer y la salud, y hay libros como, bueno, en 1994 publicó Mujeres y Hombres, Salud y Diferencias, que es un libro básico para entender las diferencias entre hombres y mujeres en la salud, Mujeres Invisibles en 2006, Mujeres, Salud y Poder en 2009, y en marzo del 2018 ha publicado un libro muy interesante que da mucho miedo cuando lo lees, que se llama Medio Ambiente y Salud, nuevos riesgos para mujeres y hombres. Os lo recomiendo, así para una lectura sosegada, porque habla precisamente, bueno, de cómo es el entorno en el que nos movemos, cómo lo contaminamos y, bueno, también con una mirada positiva como es ella, intentando ver qué podemos hacer para paliar toda la contaminación y el daño que estamos haciendo al medio ambiente, nuestra salud, pues cómo podemos paliarlo. En fin, como yo no soy la protagonista, yo creo que la voy a dejar a ella. De verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y bueno, ella me dice, os lo dirá, que podéis, si alguna cosa no entendéis, que se lo podéis preguntar y ir apuntando dudas para el final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a la universidad, por poder estar aquí otra vez y espero que, aunque por fuerza me tengo que poner a veces un poco técnica, si hay palabras que no se entienden o que queréis interrumpir, lo hacéis, pero vamos a dar margen para hacer coloquio a fondo de lo que no se pueda entender. Porque, como ella ha dicho, la trayectoria ha sido larga ya de reflexión sobre los problemas de género en las ciencias de la salud. Ya veis, el CAPS es esta ONG, es una ONG científica sin ánimo de lucro, pero empezamos haciendo estudios sobre la falta de hospitales en España, pasamos por también estudiar si en Palomares tiraron una bomba atómica o no la tiraron, que después se ha comprobado y dijimos que sí la tiraron. Estados Unidos se ha comprometido a quitar el material radioactivo
y todavía no lo ha quitado, pero nadie del pueblo ha podido volver a hacer nada en aquel sitio, y hoy inicié la línea de mujer, salud y calidad de vida, que es en la mayoría de trabajos que traigo, aunque luego nos ha nacido medio ambiente y salud, que es otra línea de investigación en la que también podéis colaborar en el futuro. El correo electrónico que me podéis acceder es este, caps@pangea.org. El logotipo del CAPS está aquí a la izquierda y os habréis preguntado qué es este logotipo. Bueno, pues este logotipo quiere decir Mujeres Europeas para un Futuro Común. Y es una lobby que hemos hecho de ONGs también, de Alemania, Francia, Bélgica, que estamos trabajando haciendo presión a Naciones Unidas y a la Comunidad Europea para que tenga en cuenta la influencia que tienen las sustancias químicas en la salud de las mujeres, en la salud sobre todo de las que trabajan en agricultura y en temas de limpieza, y luego todo el tema de pobreza, cómo afecta a la salud. Y esta es la segunda red. Y después el CAPS ha montado la red CAPS, en la que las profesionales sanitarias, psicólogas, médicas, enfermeras, sociólogas podéis participar y enterarnos de lo que hacen las otras, que nos va bastante bien para no tener que investigar. Todo no lo puede investigar una persona, pues nos lo repartimos. Victoria Sau era una psicóloga de psicología diferencial, tu propia especialidad. Bueno, pues Victoria Sau decía esta frase que me ha servido para guía de los trabajos que he hecho. Las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos y cuyas funciones les son ajenas, pero siempre hay un entendido que te dice lo que tienes que hacer, un experto que te dice lo mejor, o una revista del corazón que te dice lo que tienes que comer. O sea que en este momento la manipulación del cuerpo de la mujer es un negocio, y este negocio repercute también en la salud. Cuando el libro de Mujeres, Salud y Poder, reflejo dos caras del poder: el poder de los expertos, el poder de la ignorancia. La ignorancia nos fastidia y eso lo hemos intentado corregir con la revista Mujeres y Salud, y que al final os hablaré. La falta de información, pero también el poder de la industria, no solo la farmacéutica, sino la industria cosmética, que también es un factor de riesgo para la salud de muchas mujeres y para el cáncer de mama. Y después hay otro poder, que es el poder de cada persona, para poder cambiar su propia vida. Ya sé que me diréis, es un poder pequeño, de acuerdo, pero es un poder, y lo hemos de estimular. El poder de cada uno para explorar pequeños espacios de libertad, de información, y poder contrarrestar la cantidad de cosas que ahora os explicaré en la hora que tengo por delante. En el libro de Mujeres, Salud y Poder intenté dividirlo en tres partes para entender cómo los estereotipos de género influyen en las ciencias de la salud. Casi tendrían que ser 3 libros, pero hoy intentaré resumir estas ideas. Para las ciencias médicas, en primer lugar, la mujer ha sido invisible. Si por casualidad la ve, la considera inferior. Y en todo caso, tanto si la ve como si no la ve, la quiere poseer y controlar y decirle lo que tiene que hacer. Y los 3 son estereotipos de género, que también están en otras ciencias. En la historia tampoco estamos, en la historia de las sociedades tampoco, pero yo me centro en la medicina. Vale. Hay una autora en Barcelona, Mary Torres, que tiene el libro de Cuerpo e Identidad, que dice, más o menos en este libro, dice: ¿cuándo se manifiesta el cuerpo de las mujeres? A veces de forma absoluta no se manifiesta, pero a veces, como ha callado tanto y no se la ha visto, cuando intenta hablar se pronuncia y entonces desata polifonías. Quiere decir, desata todos los síntomas. Doctora, me duele todo. El doctora, me duele todo, a las médicas nos está pasando cotidianamente. Y seguro que todo no le duele, pero aquella persona en el doctora, me duele todo, o me encuentro muy mal, me está explicando una cosa que le está pasando en todo su cuerpo, que es la dificultad que tenemos también como profesionales para diagnosticar.
Cuando intentamos buscar en el año 1990, hicimos el primer congreso de mujer y calidad de vida. Algunas de aquí a lo mejor estabais naciendo, pero hicimos el primer congreso. Entonces, en este primer congreso busqué bibliografía y horror. Yo no encontraba bibliografía médica más que un artículo de vez en cuando que en cualquier enfermedad o estudio pusiera mujeres. Solo había hombres. O sea, ¿dónde estaban las mujeres que estudiábamos? Estudiaban el corazón, estudiaban el efecto del plomo en el cuerpo, estudiaban, es igual, y no había mujeres. Entonces, bueno, tuve que constatar que éramos invisibles para la ciencia, no porque no estuviéramos incluso haciendo ciencia, que también, pero porque además no había mujeres en las cohortes de investigación. Por eso el libro de Mujeres Invisibles, que en realidad tenía que haber sido Mujeres Invisibles para la Medicina, era el primer título, pero a la editorial le pareció grande el título y quedó como Mujeres Invisibles. Intenté resumir eso. Ahora, como ya se había agotado este libro, la editorial del Capitán Swing me lo ha comprado y volverá a reeditarse. El año que viene estará reeditado y aumentado con la literatura actual. Pero esto que yo vi en aquel momento, y gracias a ti que he podido estudiar, gracias a que me has invitado, he buscado más bibliografía actual. Bueno, pues ¿qué nos pasa actualmente? Bueno, hemos conseguido en estos últimos, y esto pasó en el 90, pues 30 años, en los últimos 30 años, ya tenemos unas guías para incorporar el sexo y el género en la investigación. Una guía que ha salido publicada en Gaceta Sanitaria de este año, el mes de marzo. Y estas guías te preguntan, ¿usted cuando ha hecho este trabajo ha tenido en cuenta mujeres y hombres? ¿Ha tenido en cuenta si hay condiciones de género que pueden afectar a los problemas de salud de aquel colectivo que tiene que estudiar? Porque pensad, para que os situéis, aunque no sois todas de medicina, que la primera definición de fibromialgia, que también salió en el año 90, no incluye ningún estado físico de las mujeres que les dicen que tienen fibromialgia. O sea, no saben ni si tienen hijos, ni si no los tienen, si trabajan mucho, si trabajan poco, si tienen, si son pobres, qué condiciones. O sea que el tener en cuenta la perspectiva de género es tener en cuenta todas las condiciones de vida y trabajo que tiene un ser humano. Entonces, las guías Sager es un primer instrumento que tendremos para cualquier trabajo de investigación y por eso Gaceta Sanitaria lo ha constatado. Pero también tenemos otros artículos que han salido todos este año y el año pasado, que es las mujeres como tales, las que hacen ciencia, han sido menos consideradas en todo tipo de ciencia que los hombres. O sea que las dificultades de hacer ciencia para las mujeres, que también es un sesgo de género, está constatado en todas las ciencias. La obligación de considerar el sexo incluso como una variable biológica en todos los trabajos, un estudio del 2017. Y después, la necesidad de incorporar las diferencias de sexo y género en todos los trabajos de investigación. Os lo señalo porque cuando después uno quiere investigar alguna cosa, puede ser que y aún pasa, que el jefe de investigación o la jefa, puede pasar, diga, uy, es muy complicado ahora incorporar ahora otro grupo. No vamos a diferenciar ahora entre mujeres y hombres, no vale la pena. Vamos a inferir que lo que le pasa a un hombre ya le pasa a una mujer. Y yo le digo, ¿y lo que le pasa a una mujer le pasa a un hombre? Bueno, pues eso es una Endocrinological Reviews, que es una revista como la revista papa de endocrinología, y esta revista ya condiciona que todos los trabajos de investigación que se publiquen tienen que tener en cuenta esta diferencia de sexo y género. Entonces, en casi los 3 últimos libros he hablado de la necesidad de, cuando estudiamos la salud de un ser humano, tener en cuenta los condicionantes de salud. Si hay alguna persona aquí que ha hecho salud pública,
sabrá, y en el examen no pongáis condicionantes, poned determinantes, pero yo me niego a hablar de determinantes, porque si estamos determinados no puedo cambiar nada. Y yo quiero cambiar las situaciones de las que no me gustan, de las personas. Entonces, la cultura nos condiciona en donde estemos inmersos. La condición biológica que tengamos nos condiciona. La genética, la biología, la endocrinología, la psicología, forma parte de nuestro cerebro, no lo forma, discusión a tener. O sea, o solo cultural, o es solo aprendizaje de donde hemos vivido. Las condiciones de trabajo, la discriminación laboral, la doble jornada, el rol de cuidadoras, ¿afecta a la salud? Sí, hay múltiples trabajos que lo demuestran. Los factores atenuantes nos podrían ayudar, pero parece ser que solo ayudan a las suecas, noruegas y finlandesas. Quiero decir que allí tienen soporte social, trabajadora familiar para cuando están enfermas, los hijos enfermos, y aquí eso tenemos abuelas, tías, amigas, que es la red de soporte, pero no tenemos organizada una sociedad que dé soporte al estrés. Y la corresponsabilidad en las familias todavía existe a veces. O sea, todavía la responsabilidad de la cena queda, y no digo solamente las parejas, hijos estirados en el sofá, hijas esperando que les lleven la cena, existe. Y entonces eso no es corresponsabilidad. Todo esto recae sobre el cuerpo de alguien. Sobre el cuerpo de alguien que tiene una psicología diferencial. Si es mujer, en general el valor que ella ha asumido que tiene es bajo, y en cambio, porque precisamente cree que vale menos, se pasa la vida perfeccionándose y queriendo ser perfecta, y eso castiga mucho la psique y produce mucha ansiedad. La tendencia a la perfección basado en una autoestima baja genera siempre sensación de culpa. Nunca eres suficientemente perfecta. Esto genera muchos problemas de ansiedad y depresión y muchos problemas de trastorno musculoesquelético. Pero la ansiedad y depresión, ¿es que las mujeres han nacido con ello o es que se adquiere con el proceso de socialización de la vida? Y esos tres problemas, la biología, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida y cómo somos, condicionan la salud de las personas. Y además, y he tenido que poner las dos flechas gordas de arriba, este es del libro de Mujeres de Medio Ambiente y Salud. El medio ambiente nos ha venido a demostrar en los últimos 20 años que según lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, por aire, por agua o por alimentos o por cosméticos, nos afecta la endocrinología. Todos estos productos se llaman disruptores endocrinos, y además directamente el desarrollo neurológico, incluido el del feto. Espero que dentro de 3/4 de hora os lo habré resumido. Por lo tanto, cuando estoy estudiando la salud de una persona, esta es la diapositiva más complicada, pero es para situarnos. Cada uno debe ser consciente de las limitaciones de lo que estudia. Una psicóloga dirá, pues yo estudio la psicología en relación a la cultura, de acuerdo, pero ¿qué respiraba aquella señora? ¿Qué comía? ¿Y cómo tenía la menstruación? Pues si lo olvidamos, igualmente, si yo solo estudiara la menstruación, pero no tuviera en cuenta las condiciones de vida y trabajo, o el dolor, y solo no tuviera en cuenta esto otro, voy sesgando. Y los resultados son sesgados. A lo mejor han estudiado una pastilla para una determinada cosa que no ha tenido en cuenta otras condiciones, y eso ha empeorado la situación. Naturalmente, para hacer ciencia no podemos hacerla del todo, hemos de separar, y a veces la que tendrá que hacer un trabajo de psicología pues lo tendrá que hacer, y la que haga un trabajo de sociología estudiará el rol de cuidadoras, o la mujer que ha recibido violencia, pues a la mujer que ha recibido violencia también le puede faltar hierro o le pueden pasar muchos otros aspectos. Total, que este es un problema complejo, que siempre estamos bailando entre él, pero que lo hemos de tener en cuenta. Cuando ponemos discusión de un trabajo científico decimos, pues
puede tener unas limitaciones este trabajo. Yo no he tenido en cuenta este aspecto, este otro, pero esto en la vida real no existe. En la vida real todo nos está afectando, cada día, cada minuto, y esta es una situación compleja que nos permite, evidentemente, que si estudiamos un determinado aspecto de la vida de un ser humano, pues nos tiraremos hacia un lado o hacia otro. Y ahora, para demostraros los sesgos de género, seguro que en medicina me pondré bastante biologicista, porque es mi trabajo. Pero soy consciente de que todas esas mujeres que han tenido infartos o han tenido otros problemas tienen condiciones de vida y trabajo diferentes. Y las profesionales de salud, bueno, estáis de suerte este año en esta conferencia, porque yo creo que desde que trabajo medicina y género, nunca habían salido tantos artículos nuevos y por primera vez tenemos una revista que se llama Lancet, que es una revista famosa en medicina. Tenemos Lancet y New England Endocrinology. Tenemos dos, New England Journal of medicina, no endocrinología. Y en las revistas de endocrinología también han salido especialmente este año artículos en relación a la mujer. Y en concreto, 9 de febrero de este año salió un Lancet feminista que se puede encontrar por internet, el volumen 393, que analiza si las profesionales de salud tenemos oportunidades de investigar y qué riesgos para la salud tienen competir en una sociedad que, por ejemplo, no valora si una mujer puede ser cirujana, al revés, valora mal que sea cirujana frente a una mujer que ha hecho médicos de familia. Y esto ha sido traducido en España por un colectivo que se llama Colectivo Silesia, que como tienen un blog lo podéis encontrar también por internet. No sé si hay alguien. ¿Hay alguien en la sala del Colectivo Silesia? Vale. Son un grupo de médicas, psicólogas y enfermeras que se han puesto a traducir este Lancet pensando, bien pensado, que sería difícil que se lo leyera mucha gente y además que lo han traducido comentándolo, con comentarios. Y después hay sesgos sutiles, porque, por ejemplo, hay artículos ya en revistas como el JAMA, que es la revista de medicina interamericana. Se pregunta, ¿por qué las mujeres escogen más familia y los hombres más cirugía? Porque las mujeres no escogen cirugía, las dificultades que tienen, y en el Lancet, por ejemplo, sale el acoso sexual extremo que reciben las médicas que hacen cirugía. O sea, que no es solo que tú escojas una especialidad con dificultad, sino que al ser una especialidad llena de machos, pues entonces las dificultades a tu vida personal son más altas. Lo he mezclado este año porque creo que también es un sesgo, que las profesionales de salud tengan dificultades en poder hacer su trabajo. Y en medicina, los estereotipos nos hacen otros problemas. Primero, la medicina tiene los mismos estereotipos que otra ciencia, pero la ausencia de mujeres en las cortes de investigación es un problema. Que no se investigue si hay diferencias en la fisiopatología de enfermedades es un problema. Que no se valoren las condiciones de vida y trabajo, ya he insistido. Y que no se investigue si hay una mortalidad o morbilidad diferencial o si la evolución de las enfermedades son diferentes de mujeres a hombres, o los tratamientos son diferentes, o la organización sanitaria es solamente colocada en hombres, o la sesgo y prevención en promoción de la salud. Y para haceros ejemplos concretos, mortalidad diferencial. Aquí estamos aquí. ¿Vosotras qué creéis que es la primera causa, y vosotros, que hay de todo en la sala? La primera causa de muerte en mujeres y primera causa de muerte en hombres. Atreveos, es igual, no es un examen, o sea que no os voy a... No ponemos nota, solo para pensar. ¿Qué os parece que es la primera causa de muerte en mujeres? El cáncer de mama. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué? Infarto. Vale. ¿Y en hombres? ¿Qué os parece? ¿Cuál es la primera causa de muerte en hombres? ¿Cuál? Cuando yo hablo, bueno, no, está bien, esto estaría bien en hombres jóvenes menores de 20 años, pero estoy hablando de ser humano total, a todas las edades. O sea, si miras el mundo en global, ¿de qué se mueren los hombres y de qué se mueren las mujeres? Y no, de suicidio no.
todavía, ¿eh? No sé si llegaremos a... ¿Qué os parece que es la primera causa de muerte en hombres? Infarto, otra. ¿Alguna otra oportunidad? Vale. O sea que aquí, en principio, hay dos opiniones de corazón y una de cáncer de mama. Ahora vamos a ver las estadísticas. Mortalidad por cáncer en España. En el hombre, el cáncer es la primera causa de muerte. Y en la mujer, la segunda. Por tanto, ¿cuál es la primera? Porque en total, y el primer cáncer, el de pulmón, que es un cáncer previsible, porque el 80% viene de fumar. Por tanto, pero en el hombre las adicciones lo matan. Entonces, esta no se verá, pero os lo explico. Es el mundo, principales causas de defunción de mujeres en el mundo. A escala mundial, la primera causa de muerte es la cardiopatía isquémica, o sea, el infarto, y la segunda, el accidente vascular cerebral. Luego, en los países de ingresos muy bajos, le supera a la cardiopatía la insuficiencia respiratoria. Pero en general, en todo el mundo, de quien se muere de infarto es una mujer. Pero igual que en esta sala esto ha sido así, cualquier centro de primaria que yo vaya, es la primera pregunta que hago, me contestan lo que me habéis contestado. Cáncer de mama, y nadie se acuerda de que la causa del corazón es la primera de mortalidad femenina. Por tanto, si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a atender a aquella persona que viene a la consulta? Y segundo, ¿cómo atendemos a los hombres? Porque a lo mejor les vigilamos el corazón, pero no les decimos que dejen de fumar y de beber alcohol. Y si la primera causa de muerte es su cáncer, pues es... Entonces, eso ya fue un sesgo de género en patología cardiovascular en mujeres que se descubrió en el 90. En el 90, a igualdad de patología coronaria, las mujeres eran enviadas a casa y los hombres eran enviados a operar. Eso creó un caos cuando se vio, no se valoró que era la primera causa de mortalidad y se creía que las mujeres estaban protegidas del infarto por sus propias hormonas. Pero cuando se estudiaban bien qué pasaba en la enfermedad cardiovascular, se veía que las exploraciones que se necesitan para saber si alguien padece del corazón, pruebas de esfuerzo, cateterismos, no se hacían en mujeres. Que las mujeres con infarto llegaban de 2 a 5 horas más tarde al hospital. Que no se les aplicaba tratamiento trombolítico porque cuando llegas tarde el protocolo ya no te da tiempo de ponérselo. Que la mortalidad postinfarto es el doble en mujeres que en hombres. O sea, el 66% de infartos de mujeres se mueren y las del hombre solo el 33%. Y la rehabilitación no la hacen las mujeres porque tienen que cuidar a su familia. Y te dicen, yo voy a venir a rehabilitación, yo tengo que hacer la comida de mi familia. Vale, tema de género. Y además, eso podríais decir, ¿por qué ha pasado? ¿Eran malos los investigadores? ¿Eran malos en el sentido de culpables del problema? No, eran ignorantes. O sea, la mayoría de trabajos hasta el año 90 de investigación sobre el corazón solo se habían hecho con hombres. Tanto si era administración de cirugía coronaria, 15.000 varones, estudio del corazón y la aspirina, 22.000 varones, y lo que os he dicho al principio, y otra intervención de múltiples riesgos, 12.000 varones. O sea, toda la ciencia de los 80 a los 90 contenía solo varones, no había ni una mujer. Por tanto, no había ciencia sobre la mujer. Habían presupuesto que la mujer no tendría ningún problema. Esta exclusión no es absoluta. Había un único estudio del 80 a los 90 que se llama estudio Framingham, que sí contenía mujeres. Por tanto, no es imposible que contuviera mujeres, pero la mayoría había sesgado previamente la investigación. Esta fue la primera cardióloga americana, Bernardine Healy, que denunció el problema. Hizo una editorial en el New England, el síndrome de Yentl, y dirigió el Centro Nacional de Investigación del 90 al 93 de Estados Unidos, que hizo la primera ley, no la ley de la claridad, la ley de la paridad. Dijo, nunca en medicina vamos a dar ni un dólar para investigar si no contienen mujeres y etnias en el grupo de investigación. Hizo la primera ley para estimular esto. Y ella escribió este síndrome. Dijo, a ver, las mujeres, como no las ven en cardiología, probablemente se han de disfrazar de hombres, como la película Yentl, que la judía se disfrazaba para ir a la universidad, a Barbara Streisand, pues
en la película, pero era una novela esto, pues para que sean tratadas por igualdad es probable que las mujeres tengan que ir disfrazadas para ir al médico y que las valoren en su justo término. Pero 17 años después de este New England sale un artículo que explica, en este momento las ratas, con las que investigamos los medicamentos que tenemos que utilizar para el corazón, esto ya es solo para estudios cardiovasculares preclínicos, bueno, pues el color azul son ratas macho. El color rojo pequeñito son ratas hembra. Y el amarillo, no se sabe, el amarillo son dos sexos y el gris no se sabe el sexo. O sea, que todavía en la mayoría de trabajos de investigación en ratas de laboratorio solo se hacen en ratos. O sea, en ratos machos, no en ratas hembra. Naturalmente, la mayoría de medicamentos, por lo tanto, que usamos todavía no se han investigado en mujeres. Otro sesgo grave que dirías incluso científico. Y últimamente, salido este año, en estudios sobre la ansiedad y depresión, ¿no? Y decían, la Rebeca, bueno, ¿son un problema las hormonas para la investigación animal? Porque hay gente que dice, no, yo no voy a estudiar ahora una rata porque tiene estro. Estro quiere decir como una menstruación. Pero en 4 días la tienen las ratas. Se ponen de estro 2 días y de proestro 2 días más y tienen, no una menstruación, pero tienen una cosa parecida y hacen ciclos de 4 días. Vale. Existen diferencias de estrógenos en una fase y en la otra. Y entonces dicen, estudiaremos ratas macho, sin haber sabido que una rata macho también le cambian las hormonas según la relación de dominancia que tiene con su entorno. O sea, la testosterona de una rata, de un chimpancé y de un ser humano cambia según las relaciones psicológicas que mantiene con su entorno. O sea, que ¿por qué dicen que estudiarán ratas macho y esto servirá? Pues sirve igual, o sea, sirve igual de mal e igual de bien. Las hormonas sexuales modulan los neurotransmisores del cerebro y los hemos de tener en cuenta. O sea, que el que haga un estudio neuropsicológico y quiera meterse en este tema, pues tiene que tener en cuenta en qué fase del ciclo está la mujer estudiada y el hombre en qué relación de dominancia está con el entorno. Porque la relación de dominancia cambia la testosterona de su testículo. En factores de riesgo cardiovascular tenemos una tira en mujeres que se tienen que tener en cuenta, la diabetes, los triglicéridos, pero quiero señalaros también una intervención humana. La terapia hormonal sustitutiva de la menopausia, que nos dijeron que iría fantástico, puede producir más infartos que prevención de problema cardiovascular. El tabaco también afecta evidentemente la coronaria de la mujer y la del hombre, no ha de fumar nadie. Pero en el caso de la mujer, solo un pequeño detalle, deciros que ya en el 2003 se hizo un estudio y se vio que el hipotiroidismo subclínico de predominio en femenino es la primera causa de riesgo de infarto de miocardio. Pero el hipotiroidismo, que después se vio por otros autores que podía estar relacionado con unas células de las coronarias, resulta que en este momento todavía no es un factor de riesgo, al revés. Hay algunos autores que dicen no vale la pena tratar el hipotiroidismo porque no les va a pasar nada a las mujeres que lo tienen, cuando en este momento el hipotiroidismo es un 20% de la población española. Y en cambio nos aconsejan no tratarlo. Bueno, os digo porque veáis que de contradicciones hay muchas y de sesgos hay muchos, cada uno se pelea en lo suyo. Hay diferencias en el electrocardiograma entre mujeres y hombres, que ahora estamos intentando enseñarlas a las médicas y médicas que están haciendo atención primaria. Hay una electrofisiología diferencial. Y en conjunto hay una morbilidad diferencial. Hay problemas, que hay diferencias biológicas o sociales o psicológicas que afectarán de una forma diferente a mujeres y hombres y que tendríamos que salir de las facultades de ciencias de la salud sabiéndolo, conociéndolo. No la podríamos tratar todo el mundo, pero al menos tenemos que saber que existen estas diferencias. Y casi como un catálogo, porque no los
si queréis en el coloquio lo hablamos más, pero como un catálogo. Primera, morbilidad diferente de mujeres y hombres. Bueno, pues la aparición de la menstruación. La aparición de la menstruación, que en teoría no pasa nada, según algunos anuncios de compresas, pero resulta que sí pasa, porque depende, la menstruación normal ya tiene que tener pues 3 o 4 días de pérdida de sangre, no se tiene que perder más de 80 centímetros cúbicos, esto sería lo normal, pero si falta menstruación o la persona pierde más de 80 centímetros cúbicos en toda la menstruación, ya es una metrorragia. Si falta progesterona, si hay síndrome premenstrual, si la mama hace unos quistes por efecto del exceso de estrógenos, si hay miomas, si hay ovario poliquístico, si hay endometriosis, cada vez hay más, y si hay exceso de prolactina. Todo esto son alteraciones que van a hacer que el ciclo menstrual no dure 28 días, que dure un mes y medio o que venga cada 15 días, y todo esto va a condicionar otros problemas de morbilidad. ¿Cuál? El primero, la anemia o la falta de hierro. Si se pierde más de 100 centímetros cúbicos en un mes, no hay tiempo en el mes siguiente de recuperarlo. Por lo tanto, es muy probable que en mujeres en edad reproductiva, se puede ver también por el color, ahora no os haré mirar, pero yo sí os miro y yo sé ahora ya quién le falta un poco, quién no le falta, porque el color de la piel es diferente, y hay la palidez de piel y mucosas, pero luego hay el cansancio y todos los problemas que da la falta de hierro, además de caer del pelo y de romperse las uñas. La falta de ovulación también produce problemas de déficit de huesos, y eso no solo lo ha valorado casi una endocrina amiga, que es Sherilyn Pryor en Canadá. Y luego hay un predominio de enfermedades autoinmunes en el sexo femenino, que son las que dan más cansancio y dolor, como el lupus, la tiroiditis autoinmune, todos son de predominio femenino. Pero de predominio, ¿cómo? Pues hay 9 mujeres por un hombre que puede tener un lupus, o una tiroiditis autoinmune, 50 mujeres por un hombre, o endocrinopatía derivada de la tiroiditis, pues llegan a haber un 20% en mujeres mayores de 40 años. O sea que tenemos una serie de morbilidades que cuando tengamos una mujer delante tendríamos que estar pensando en eso y en la posibilidad de muerte, y por lo tanto tendríamos que estar haciendo prevención de estos problemas. Y por encima de los 50 también hay muchos problemas de predominio femenino: la hipertensión, la diabetes, la tiroiditis, el cáncer de mama. Hay hombres que pueden tener cáncer de mama, pero mujeres la mayoría. ¿Alguien sabe por qué un hombre puede tener más cáncer de mama? ¿En relación a qué? Que así introduzco un tema. En relación a estar en contacto con campos electromagnéticos, los trabajadores que están en los cables de alta tensión y que están haciendo trabajos aquí. Aquí empezó a venir otra idea de qué pasaba con los campos, qué pasaba con el medio ambiente y otros problemas de salud. También afecta a mujeres. El déficit de vitamina D, la fibromialgia, a la que se le ha dado la culpa de todo, pero equivocadamente, el síndrome de fatiga crónica y la patología cardiovascular, el infarto de miocardio, que es el doble en mujeres que en hombres, incluso en mujeres más jóvenes de 50, por un trabajo que ha salido hace poco. Por tanto, ya vemos que hay una morbilidad. Y los tóxicos nos pueden afectar de manera diferente. Pues la mujer es un bioacumulador químico más alto que el hombre, ambiental, con los pesticidas, los disolventes y los derivados de los plásticos, porque estos productos se quedan más tiempo en las células grasas. Y por lo tanto, la mujer, no por obesidad, sino porque da la vida a otro ser humano, tiene un 15% más de célula grasa que el hombre para poder producir leche. Y esto es biológico, diferencial, pero ya nos condiciona el tema de la acumulación química. El alcohol tiene un doble efecto de absorción en la mujer y de toxicidad hepática. A una copa, la mujer le hace el mismo efecto que 2 copas del hombre. El tabaco provoca osteoporosis en la mujer, en el hombre no. La anorexia y bulimia es de predominio femenino, pero es una enfermedad social. Las terapias hormonales dedicadas a la mujer sin investigación y control, y el consumo de drogas no, es de predominio masculino y está afectando la salud de chicos y chicas jóvenes. Entonces, esta palabra disruptor endocrino nace con fuerza a partir de un documento de la OMS del 2012. Yo antes le llamaba xenoestrógenos, porque la mayoría de disruptores endocrinos
actúan en el cuerpo como si fueran estrógenos, las dioxinas que se desprenden de las incineradoras, los derivados de los plásticos, las paellas de teflón rayadas que cuando se calientan pasan producto a la sangre, perfluorados, los derivados de los plásticos de dentro de las conservas cuando se calientan. Las más jóvenes del lugar, a lo mejor no os las calentáis, pero las mayores del lugar nos habíamos calentado unas sopas para ir rápidas al baño María. Bueno, pues todo el plástico de dentro a la sopa, bisfenoles policlorados, los pesticidas, los hidrocarburos de los coches, los metales pesados y los fitoestrógenos actúan en el cuerpo de mujeres y hombres como disruptores endocrinos. ¿Y qué consecuencias para la salud de mujeres y hombres tienen? Pues la menstruación está viniendo antes, la menopausia también está viniendo antes, exceso de hemorragias, esterilidad masculina y femenina, porque el disruptor, al ser estrogénico, atrofia el testículo y por lo tanto hay más cáncer de testículo y más dificultad incluso para la concepción por parte de los hombres. Endometriosis, alteraciones de la función tiroidea, las nuevas enfermedades emergentes tienen mucha relación con el ambiente, sobre todo la sensibilidad química múltiple, el cáncer de mama, la diabetes, la obesidad y el cáncer de páncreas. Estas son enfermedades que no sabíamos por qué estaban aumentando o problemas que estaban aumentando. Que la menstruación viniera antes, pues podríamos decir comen mejor o lo que sea, pero no, ya tan antes como que al lado de una incineradora las niñas de 8 años ya tengan la menstruación, esto ya no es solo un problema. Entonces, en los efectos de disruptores, lo que os he explicado al principio sobre el feto, si la madre o el padre están expuestos en el momento de la concepción a insecticidas, ya puede ser que el niño nazca con labio leporino o que interfiera su desarrollo neurológico o que el peso al nacer sea diferente o que haya más prematuridad. Si es niño, la punta del pene no coincide en la uretra con la punta del pene, sino que la uretra está un poco más arriba, un poco más abajo. Por tanto, el pipí nunca irá recto. Y esto se llama hipospadias o epispadias en términos técnicos, pero cada día hay más niños que nacen así o con testículos pequeños. Se llama criptorquidia, testículo en ascensor. Y eso no es un castigo divino, es un problema que hemos creado los seres humanos poniendo tóxicos en el ambiente. Y a las niñas expuestas han tenido más síndrome de ovario poliquístico si las madres han estado expuestas cuando son pequeñas. Aparte de problemas reproductivos, más abortos, más placenta previa, más inmadurez de placenta. En el cáncer de mama también hemos visto una gran relación con problemas ambientales o radiaciones ionizantes o problemas químicos. Por tanto, resumiendo invisibilidades, veis, podría estar más, pero ahora paro aquí, invisibilidades hasta aquí. Y inferioridades. Bueno, Leslie Doyle es una socióloga inglesa que tiene un libro que se llama ¿Qué es lo que hace a las mujeres enfermas? O sea, ¿qué es lo que hace enfermar a las mujeres? Y Leslie, aparte de que no se la entiende porque es galesa y no la puedo... Bueno, sí que la entiendo, pero le digo, por favor, habla despacio, que no te entiendo nada. Pero es muy apasionada. Leslie explicó ya desde hace mucho tiempo que sobre las circunstancias de... lo que supone para las mujeres el que siempre se las valore de forma inferior, porque esto las hace enfermar. No es que nazcan enfermas, sino que si siempre te han dicho que chica, tú no vales nada, bueno, pues aparte de pelearte con el espejo cada mañana y decir chica, tú vales mucho, que lo tenéis que hacer todas cada mañana antes de pintarse la pestaña, porque después el resto del día os dirán que no valéis, entonces hay que combatirlo. Entonces, la inferioridad tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, se naturaliza la diferencia como inferioridad. En el siglo XIX se hablaba de que el cerebro de la mujer, como pesaba un poco menos que el del hombre, es que era inferior. Entonces ahora sabemos que neuronas hay las mismas, pero que el del hombre tiene un poco más de agua y pesa más. Pero no quiere decir que sea inferior el hombre ni la mujer. Quiere decir que somos iguales en neuronas, pero con una pequeña diferencia. Entonces, si siempre decimos reduccionismo de etiología, es porque es muy fácil inferiorizar a la mujer diciéndole todo lo que tú tienes
estás cansada, tienes dolor, tienes nervios. Inferiorizar y reducir a una psicología barata, porque si, ya no es psicología, psiquiatría. Si le dices que son nervios, tienes que tratar con la medicación. Y después la victimización y la fragmentación del cuerpo de las mujeres, que pasan de estar enfermas a ser enfermas. Cuando una mujer, tú haces una conferencia y dice, se levanta, yo soy fibromiálgica. Y yo le hago, por favor, dígame su nombre. Pepita Flores, estupendo. Pepita, usted tiene dolor, ¿no? Sí, 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 mucho, estupendo. Pero no es dolor. Usted es más, que es un ser humano que tiene muchas cosas. Seguro que tiene dolor, ya me lo creo. Pero no pasamos, cuando pasamos de una persona del estar al ser, ya la hemos reducido a una miseria y entonces es muy difícil que la podamos poner mejor. Y en medicina hacemos esta desvalorización, en este campo iré rápida para deciros, pero hoy creo que os ha de quedar claro, que cuando analizamos un ser humano, la parte médica, la psicológica lo hace con un test, que también lo tendría que poner en crisis. A ver, los test cómo se han hecho, pero yo pongo en crisis los análisis de sangre, que son lo que hago cada día y cómo valoro un ser humano. Cuando valoramos un análisis de sangre, tenemos unos números al lado, y los números ponen valores normales o valores de referencia. Vale. Lo mejor sería que pusiera valores de referencia, porque se refiere a la población, no a la normalidad. Pero lo del lado derecho de los números no os lo creáis siempre, porque no siempre dicen la verdad. Y ahora os lo explico brevemente con un ejemplo de la anemia. Como la anemia es lo más frecuente en mujeres jóvenes, se miran los hematíes, la hemoglobina, la ferritina y el volumen de los hematíes. Estos son los parámetros a mirar. Vale. ¿Qué ponen los valores de referencia? En España, he hecho una media de España. En hematíes ponen de 4,2 a 5,3 en hombres y 3,8 a 5 en mujeres. En realidad tendría que poner lo mismo, porque hombres y mujeres por centímetro cúbico tienen, quizá la mujer tiene un poco menos de centímetros cúbicos, pero la proporción de hematíes tendría que ser la misma. Por lo tanto, para valorar los hematíes, normalmente se tendría que decir entre 4,3 y 5,3. En la hemoglobina pasa lo mismo. Si eres hombre te ponen de 13 a 16 y si eres mujer de 11 a 14. La realidad es que es de 13 a 16 la hemoglobina normal para respirar y para que a la una aún podamos entender algo de lo que nos están explicando. Si está más bajo, ya no podemos atender porque el oxígeno no llega al cerebro. Y con la ferritina es un desastre, porque ni los hombres están bien valorados. A los hombres les ponen de 20 a 200. Y a la mujer, ya verá, llegáis a casa y mirad vuestros análisis, ponen de normalidad de 5 a 120. Lo normal es de 50 a 300. Si no, no hay energía, se rompen las uñas, se cae el pelo. Por lo tanto, la valoración la hacemos hacia la inferioridad, o sea, decimos, usted está cansada, llega allí con su cansancio, le hacen unos análisis, usted tiene una ferritina de 20, ya puede estar cansada, ya le puede caer el pelo, pero le dirán que es normal, porque de 5 a 120 dicen es normal. Vale, pues valorar eso, lo frecuente como normal, es un error científico. O sea, la frecuencia es una cosa y la normalidad es otra. Y no se puede confundir lo que es frecuente con lo que es normal. Lo óptimo ya me encantará, pero no lo veré en esta tierra, espero que vosotros lo podáis ver. O sea, ahora no vamos a lo óptimo, estamos intentando solamente que no nos valoren hacia la inferioridad. Porque, a ver, estamos de acuerdo que la violencia contra las mujeres es frecuente, pero ¿alguien de aquí cree que es normal? Vale, estupendo, porque si no se tiene que marchar. Pero la frecuencia no quiere decir normalidad. Una cosa que pasa mucho, pues horror, ¿no? Que nos maten cada semana una y que nos peguen cada día a 300. Pero eso es un horror, pero no es normal. La anemia es frecuente, la carencia de hierro es frecuente, pero no es normal. No te pueden decir, uy, bueno, usted tiene un poco de anemia. Un poco de anemia, no se preocupe, nada, es normal. No. Es frecuente, pero ¿usted la tiene? Podéis contestar al médico. ¿Usted la tiene, la anemia también? ¿Sabe lo que es tener una anemia? Vale. Y si es una mujer médica, también se podéis decir, porque la médica también está cansada, pero tampoco lo ha visto. Vale. Y el hipotiroidismo también es frecuente.
pero lo tenemos que dejar sin tratar, pues mis compañeros endocrinos tienen esta teoría. Y lo que sí es frecuente es normalizar lo que es inferior, normalizar a la mujer hacia la inferioridad. Es decir, que es normal que esté un poco cansada, que esté un poco dolorida, que no atienda bien, que no sé qué, que tenga tendencia a la ansiedad. Pues no lo sé, me encantará que hagamos psicología, biología diferencial y que estudiemos estos temas. Los test muchos están hechos a la medida del hombre y se entiende. Le preguntan, ¿usted cuando ve un problema acude y le da 2 bofetadas al que tiene? Pues no le doy 2 bofetadas. Ah, pues entonces es que no es bastante decidida. Hombre, pues sí, pues soy prudente porque aquel señor me puede salir con un puñal. Puedo no ser, soy decididamente prudente, o sea, no voy a atacar a una persona que me puede atacar a mí. Bueno, pues hay muchos test que ponen frases así y con eso se valora la ansiedad. Otro problema, la victimización y fragmentación del cuerpo, que depende de la mirada del otro, que depende la victimización de la medicalización. Y aquí en género y medicalización podríamos hacer toda una conferencia, solo haré 3 diapos para deciros. En la medicalización, que es lo que nos está pasando, que es dar medicinas para problemas no médicos o sociales que han sido poco definidos en diferentes momentos de la vida. Juan Gervás habla del encarnizamiento terapéutico hacia las mujeres, pues tendremos que reflexionarlo. Y además hay algunos grupos específicos de mujeres, aquí va repartiendo a todo lado, que porque tienen una enfermedad, ellas, o se creen que tienen una enfermedad, o tienen fibromialgia, o tienen fatiga, etcétera, actúan como lobby para decir que aquello tiene que ser tratado de una manera determinada. Y esto también nos está pasando en este momento. O sea, tenemos lobbies de pacientes intentando que se las trate. A lo mejor les tendríamos que ayudar psicológicamente, a lo mejor tienen un malestar que depende de condiciones de vida y trabajo, pero y quieren una medicina. Pues todo esto es un conflicto que tenemos en este momento, porque en este momento estamos medicalizando ciclo menstrual, la esterilidad, el embarazo, la menopausia, la salud mental, la sexualidad, hacemos cirugía estética a los primeros y prevenimos cardiovascularmente de manera rara. Les damos estatinas, que es una pastilla, a todas las mujeres y hombres que además no saben que tomar estatinas empeora, por ejemplo, el tiroides en la mujer y es la primera causa de infarto, y entonces le dan una medicación que no han estudiado su efecto en la mujer. Y la prevención del cáncer es una discusión también. Hemos de hacer mamografías a todo el mundo, como se está haciendo, pues es discusión, lo dejamos para el coloquio, pero en la medicalización de salud mental, en primera consulta es mucho más probable que demos un psicofármaco a una mujer que a un hombre. Está claro. Entonces, en todo el mundo. Pero en este momento España es el primer prescriptor mundial de psicofármacos desde atención primaria. Predominio en mujeres. Y esta es una lista de España, Asturias, Galicia, en tranquilizantes y antidepresivos. La línea roja, la media de tranquilizantes y antidepresivos, y la proporción, por ejemplo, en Galicia son 216.700 mujeres con tranquilizantes frente a 100.000 hombres. Pero ya llega a ser el 28,7, 30% de la población que está tomando tranquilizantes y un 20% y un 15% que está tomando antidepresivos. Siempre hay una gran desproporción en antidepresivos. Hay 128.000 mujeres, por ejemplo, y 22.000 hombres. Esto es una lista de toda España. Madrid está por esta zona central y Cataluña está por aquí, pero todos estamos más o menos cubriendo entre el 10 al 30% de población femenina está tomando sedantes y antidepresivos. Y encima no sabemos otra diferencia, que los psicofármacos actúan de forma diferente en hombres y mujeres. Y 5 mujeres, las pongo siempre para alegrarnos la vista, es que ya nos avisan que hay una farmacocinética diferencial en fármacos y que dar un sedante determinado, un antidepresivo a una mujer o a un hombre tiene diferencias. El metabolismo del hígado es diferente en mujeres que en hombres. La actividad de una enzima que degrada las moléculas de hormonas y también de psicofármacos es mucho más activa en mujeres que en hombres. Entonces, el CYP3A4
es el que tiene relación también con las hormonas que damos a las mujeres trans. Una mujer, una que ha nacido mujer y quiere ser hombre y está tomando testosterona, tiene un cambio en su hígado, y como el hígado lo tiene de mujer, biológicamente hablando, pues este hígado le transforma la testosterona en estrógenos, y además tiene que tomar mucha más cantidad de testosterona para conseguir virilizar los aspectos que quiere virilizar. Y eso lo estamos discutiendo también con los trans para entender qué dosis tendríamos que dar y si realmente se han de virilizar tanto aparentemente. Esto era el estereotipo, bueno, que es una discusión entre estereotipo y realidad hormonal, ¿eh? Pero bueno, lo aviso porque es el tercer problema de intervenciones en el cuerpo que no las hemos estudiado e inferiorizamos. Y ya por último el control, ¿no? Las mujeres en el sistema patriarcal, ya lo decía Victoria Sau, son cuerpos, y como el amo, dice ella siempre, la Victoria, el amo siempre está descontento, siempre pone mala cara a lo que posee, pues tiene que amenazar para que nadie se subleve ante los cuerpos que no son suyos. Y aquí tenemos el control de 3 saludes, la sexual y reproductiva, que es un paradigma del control y la manipulación del cuerpo de la mujer. Las microviolencias en el acto médico y la medicalización de la prevención y promoción de salud. Ya estoy acabando, ¿eh? Respiremos un poco, pero voy a respirar yo. Pero bueno, no puedo quedarme solo en hablaros de la biología, porque todo esto está pasando al mismo tiempo en los cuerpos. En la salud sexual y reproductiva, la tendencia a dar pastillas para abolir la menstruación, diciendo que la menstruación total es un problema, que mejor no tenerla, y entonces ya damos pastillas que, dadas continuamente, no tienes la menstruación, pero estás tomando hormonas continuadamente. También hay problemas en otros países, los embarazos adolescentes y no deseados pues son un problema. El fraude de la terapia hormonal sustitutiva, diciendo que nos iría muy bien, es un ejemplo, y este va ligado al de los escritores fantasmas pagados por la industria. Tenemos cantidad de publicaciones y tenemos que ir siempre a buscar los autores, a ver qué han hecho, porque en realidad está escribiendo aquel artículo un escritor fantasma al que le han pagado para decir que la terapia hormonal sustitutiva va muy bien. Y os pongo este ejemplo práctico. La primera vez en la vida que se pudo demostrar, en el 2003, que el cáncer de mama había disminuido en Estados Unidos del 2002 al 2003. Bajó el cáncer de mama relacionado con estrógenos. ¿Por qué? Porque en el año 2000 había en marcha un estudio para ver la terapia hormonal sustitutiva que hacía, y vieron que un grupo hacía cáncer de mama. Como había un cáncer de mama en un grupo, se ha de abrir las plicas, y este grupo estaba tomando estrógenos y progestágenos. Y como se abrió y salió en el New York Times y en todas las revistas americanas, en aquel momento se estaban tratando 60 millones, se estaban prescribiendo 60 millones de prescripciones de terapia hormonal en Estados Unidos en el 2000. Cuando se abrieron las plicas se enteraron las mujeres y los médicos, bajó el consumo del 2001 al 2003 de 60 millones a 20 millones. Y al bajar la prescripción, bajaron los cánceres de mama en aquel grupo. La primera vez en la historia bioquímica, epidemiológica, por esto estudios epidemiológicos, que se ha podido demostrar. Naturalmente, los ginecólogos y ginecólogas que daban muchas hormonas pusieron el grito en el cielo. Dijeron que el trabajo estaba mal hecho, que esto estaba sesgado por la Bernardine Healy, que es la que puso, la cardióloga, es la que puso en marcha este trabajo. Bueno, pues tengo el honor de presentaros un Lancet del 19 de agosto del 2019, o sea, hace un mes que ha salido, que dice: la terapia hormonal sustitutiva se confirma como riesgo de cáncer de mama. Y 10 años después de haber estado a parar el consumo de esta terapia, depende del tiempo usado, el riesgo continúa incrementado. Lo peor es el estrógenos y progestágenos. Y esto es un grupo que se llama Grupo Colaborativo de Factores Hormonales en el Cáncer de Mama. O sea que lo que dijimos hace 20 años se confirma, os digo que es un año glorioso, porque en el 19 hay muchas cosas más nuevas. Y en el libro de Mujeres, Salud y Poder puse un capítulo también de las microviolencias en la atención sanitaria, porque la atención sanitaria puede reproducir sin
sin querer. Yo no quiero culpabilizar, quiero que nos responsabilicemos de nuestras terapias. Puede reproducir las relaciones de pareja, pero entre médico, médica y paciente. ¿Cómo? Pues consiguiendo las mismas relaciones de superioridad que tienen, percibiendo atacando los principios éticos, la violación de estos principios del acto médico, utilizando el lenguaje como iatrogenia. Esto lo tiene muy bien estudiado una psicóloga sueca, Katherine Schaumburg, que un día la tendríamos que invitar. Y esta Katherine tiene un cuestionario, que lo traduje en el libro de Mujeres, Salud y Poder, para diferenciar, para preguntarles a las mujeres: ¿usted se ha sentido en el acto médico que no la tenían en cuenta, que sus opiniones no la valoraban? ¿Le han introducido productos o le han introducido un espéculo por la fuerza en la vagina cuando usted no quería? ¿Le han mirado de forma rara sexualmente? ¿Le han tocado de forma rara? O sea, hace un cuestionario que abarca los temas de anulación personal, de sexualidad y de dignidad humana. Y con esto ha visto que el 38% de suecas, noruegas y finlandesas tienen sensación de haber recibido violencia en el acto médico. Pero primero les tuvo que explicar qué podía ser violencia. No las mataban, pero esto lo sintieron. Vale. Y después devolvía este problema, eso que había visto en estas pacientes, a los médicos y médicas en sesiones separadas, y los médicos decían: pero yo he ejercido violencia, pero si esto es lo que he hecho siempre y lo que mi jefe me enseñó a hacer. Bueno, pues será lo que tu jefe te enseñó a hacer, pero eso es una manera de maltratar a estas. Y eso ha ido cambiando, y me encantaría poderlo hacer en España, que pudiésemos pasar este cuestionario aquí, y aquí necesito psicólogos, porque la Katherine es una psicóloga que ahora está en el Comité Nacional de Suecia sobre la violencia de género, porque esto es otra forma de violencia de género que se ejerce especialmente hacia mujeres, pero también a hombres. La relación de poder en el acto médico. A ver, ¿qué especialidad médica es la que las mujeres han dicho que las maltrata más? ¿Qué os parece? Sí, señora. Y ginecología. Obstetricia y ginecología en Suecia. Dejamos así. Pero ahora hay un grupo ya en España de lucha contra la violencia obstétrica, y hemos visto ejemplos últimamente incluso de obligar a hacer el parto en determinadas condiciones, que es no. Y luego, ¿hay información veraz y razonada en la prevención? No. Tenemos un problema ahora en prevención de cáncer de cérvix. Tenemos la discusión de la eficacia y seguridad de la vacuna del papilomavirus humano con las citologías para la prevención de cáncer de cérvix. ¿Cuándo se tienen que hacer? Hay mucha gente que me pregunta: ¿por qué ahora cada 3 años y antes era cada año? Bueno, pues porque se ha visto que es muy difícil que haya cáncer de cérvix. Pues si era muy difícil que hubiera cáncer de cérvix, ¿por qué hacemos una vacuna para el cáncer de cérvix? Si era muy difícil, es una contradicción. Las mamografías seguras a partir de los 50 años. ¿Por qué ahora alguien dice que hacia los 40? Porque las mamografías no son inocuas. Pueden irradiar, irradian la mama. Y en una mama joven que ya tiene quistes, si le haces mucha irradiación, puedes producir el cáncer de mama. Con lo cual, de controversias tenemos unas cuantas. Y por último, deciros que, por tanto, resumiendo mucho, los sesgos en investigación y docencia, que incluyen que tenemos que tener estadísticas desagregadas por sexo, que tenemos que tener encuestas con perspectiva de género, que en los ensayos clínicos siempre se han de incluir mujeres, que se han de incluir variables que capten la diferencia, siempre hay que utilizar la menstruación también. No encuentro estudios de nada que tengan en cuenta que aquella señora está menstruando, o solo estudian menopausias o estudian mujeres raras, porque si no tienen la menstruación, ¿en qué día del ciclo le han hecho los estudios? O todas son amenorreicas, sería un sesgo muy poco científico. Hay una autora, Londa Chienberg, de la Universidad de Stanford, que ella escribió un libro, es historiadora de la ciencia, pero ha hecho un grupo
que es muy interesante de seguir porque intenta agrupar todas las ciencias de las diferencias, o sea, cómo están las diferencias en todas las ciencias. En medicina, incluso si hay diferencias en las células por sexo, si la resonancia magnética es diferente en mujeres y hombres. Pero curiosamente ahora los últimos estudios que sacan es sobre inteligencia artificial y computadores. Los robots ¿tienen que tener todos la voz de mujer sumisa? ¿Tienen que contestar a todo? Sí, señor, no, señor. Bueno, pues resulta que ellas están criticando que la inteligencia artificial también ha cogido estereotipos de género, y que están contestando con sumisión. En un libro que escribimos con las de Zaragoza, Consuelo Miqueo, Consuelo Tomás y Iago, Perspectivas de Género en la Salud, hicimos un documento de cómo adecuar los planes de docencia en género y salud en las facultades de ciencias de la salud. Y solo citaros que eso ya se está aplicando en Estados Unidos y empiezan a formar a los médicos y médicas que quieren formarse en mujer y salud por las enfermedades cardíacas, seguido por las endocrinas, pasando por las infecciosas, después por las vías urinarias, después por las neurológicas, después por las musculoesqueléticas, después los problemas de mamas y salud reproductiva. Estaban en el 7º lugar. Menopausia también, hemos de saber de todo. Sexualidad, enfermedades que afectan a la vagina, anomalías pélvicas, anomalías de la menstruación, trastornos psiquiátricos, al final también los hemos de conocer, pero no es lo primero, violencia doméstica, adicciones y también las mujeres en la medicina, los problemas personales y profesionales que pueden tener. Suerte que tenemos en España, la ley orgánica del marzo del 2007 es la primera ley del mundo que modificó la ley de sanidad y que tiene en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en la ley de sanidad. La suerte que tuvimos es que Teresa del Río escribió la ley y nos la pasó al CAPS para que le pusiéramos lo que quisiéramos de las diferencias. Y pusimos todo lo que pudimos estudiemos las diferencias, no se puede tener en cuenta la salud si no se tiene en cuenta esto, si no se tiene en cuenta los análisis y si no se encuentra lo biológico y lo social, todo está puesto en la ley. Otra cosa es que a la ley le haga caso a alguien. Pero en el caso de que a vosotras y vosotros queráis hacer un estudio y os diga el jefe que no, que solo lo podéis hacer en un sexo o que eso no lo podéis estudiar, pues le podéis decir a vuestro jefe de servicio que está incumpliendo la ley. Que la ley pone que precisamente se ha de tener en cuenta las diferencias. Esta es una ventaja que tenemos, Y este es el último artículo que ha escrito en el Mujeres y Salud, Sexismo en Medicina, Lucía Artazcoz, una compañera de la red, que dice, pues para cambiar las desigualdades de género dentro de la profesión tendríamos que cambiar normas institucionales y crear una cultura en que los profesionales de la salud también se sientan profesionales responsables de los cambios, porque si no, si vienen de arriba, que son poco democráticos, no acabamos de entenderlo. Y esta es la revista que podéis entrar por internet hasta los 2 penúltimos números, pero también os podéis suscribir porque no aceptamos dinero de ningún laboratorio, entonces vivimos de la red CAPS de las que os suscribís. Missmatriz.net, veréis los números antiguos y un poco esta historia que ya lleva 20 años, sacamos pocos números al año, pero son coleccionables y nunca dicen lo mismo, estamos en el número 46. Y os digo muchas gracias por la atención y entramos en coloquio. Gracias. Gracias. Cuando dije que iba a invitar a Carme Valls, alguien me dijo que daba mucho miedo. O sea, que le gustaba mucho, pero que daba mucho miedo oírla. Y bueno, ahora entendéis por qué me decían esto, ¿no? Porque te da un poco de miedo las cosas que se hacen y lo que ella refleja, ¿no? Preguntas. No podéis no tener dudas, que es posible. Aunque solo sea qué podéis hacer para paliar esto, ¿no? A lo mejor todo el mundo no ha tenido miedo. A lo mejor el miedo
es tuyo. El mío solo, a lo mejor el mío. No, la persona que me lo dijo, me dijo, yo quiero ir a verla, pero me da un poco de miedo, porque siempre es algo... Hola. Como estamos en la sala de juntas. Vale. A ver, no sé si así. Vale, nunca, sobre este tema en concreto, pues no había escuchado una conferencia así. Sobre todo me ha preocupado, personalmente ya como paciente, el tema de normalizar X patologías que tenemos nosotras, y quería preguntarte sobre todo sobre la menstruación. Son extremadamente dolorosas y siempre me han dicho, es normal. Entonces nunca lo he tratado. Y también las jaquecas. No sé si esto es general, me dicen que como soy mujer, que es normal que tenga jaqueca. No sé, supongo que no es normal, pero tampoco sé cómo como pacientes nosotras debemos reaccionar ante eso para que se nos trate o nos tengan en cuenta. ¿No? Muy bien. Pues mira, va muy bien como ejemplo y además te voy a tomar... ¿Cómo te llamas? Marilyn. Marilyn, vale. Pues voy a poner también el ejemplo de las jaquecas. Es verdad que las migrañas, sobre todo, que es de medio cabeza de un lado, son de predominio femenino. Entonces, primero, en general, como filosofía de la vida, nunca hemos de aceptar que lo frecuente es normal. O sea, y entonces, claro, el médico que te tratará a lo mejor eso ni lo ha pensado, pero algunos ya saben y lo han pensado también, han pensado, una cosa es frecuente, pero no quiere decir que sea normal. Tú puedes decir, oiga, yo tengo una menstruación, parece ser abundante y dolorosa, ¿no? Y además tengo muchas migrañas, no sé si alrededor de los días de la menstruación, los días anteriores, etcétera. Y ahora te digo, como endocrina y como estudiosa del ciclo, que tiene una clara relación hormonal el problema. O sea, ¿quién es el responsable de las migrañas? Es el exceso de estrógenos. Y quien va a hacer una menstruación abundante es el exceso de estrógenos. ¿Qué nos está pasando en nuestra sociedad? Te he dicho, estamos llenos de disruptores endocrinos por tierra, mar y aire. Pues la mayoría de chicas jóvenes van a tener, y la están teniendo, cada día, ciclos menstruales más cortos, con una fase de progesterona más corta y de estrógenos más larga. Y eso que podría decir ahora, se ha tirado usted un farol. No, este verano, que os digo que es especial, pero no os lo he traído porque no era solo para hablar de la menstruación. Ha habido un grupo que se ha juramentado internacionalmente. Nosotras en España lo estamos estudiando desde la red CAPS. Ha estudiado 650.000 ciclos menstruales de 10 países diferentes, y la tendencia del mundo de mujeres es que cada día haya más estrógenos y menos progesterona, lo cual es malo para dos cosas, porque habrá más endometriosis, habrá más cáncer de mama y habrá cosas menores pero que te van a fastidiar, que es regla más abundante y migrañas. Entonces, claro que tendrás que encontrar una médica, una ginecóloga o una médica de primaria que te quiera ayudar un poco. Claro, aquí necesitamos profesionales y aquí es cuando en el CAPS mismo, y que lo podéis preguntar, y si por ejemplo, enfermeras y psicólogas ya lo están haciendo, hago un curso específico online del ciclo menstrual para saber manejar el ciclo. Y como esto que te me has preguntado tú, nos lo están preguntando mucho, estamos pensando si el año que viene haremos uno para mujeres directamente, no necesariamente profesionales, pero en tu caso no sé qué eres de profesión. Vale, entonces tú entrarías en el de mujeres para poderte conocer mejor, y algunos trucos que sí podemos tener para mejorar este equilibrio con la alimentación, para disminuir el exceso de estrógenos, disminuir un poco el consumo de carne roja, pero no dejarlo del todo, o sea, no obligar, las vegetarianas también tienen migrañas, por eso, o sea que no solo es así, sino que además tienes que ayudarte con alguna vitamina. La vitamina B6, por ejemplo, nos está ayudando a correlacionar mejor estrógenos y progesterona. Pero lo que tú preguntabas es, me dicen que es normal, y este es un problema. Es un problema cómo cambiamos esta devolución tú preguntas y el sistema te contesta. Es normal, no pregunte más.
tienes que cambiar de médica, tienes que buscar otra, tienes que buscar, no sé, ¿vives aquí en Madrid? Ah, bueno. Entonces, yo te diría que ahora de la red CAPS, pues por ejemplo, a lo mejor hay 25 médicas ya en diversos centros de primaria. Si tienes una gran preocupación, nos puedes escribir y te diremos nombres de las médicas de Madrid, pero que están en la Seguridad Social, pero luego tienes el derecho en una ciudad grande de cambiarte, pero de médica, pero también va bien que entendamos. Yo lo que quiero es no quitar trabajo a un médico para darle más a otro, sino que todos los médicos y médicas tengan un interés en no decir que es normal una cosa que es frecuente. O sea, y lo normal tendría que ser que no te enteraras de la menstruación, que no la notaras como una cosa rara, que no tuvieras dolor. Esto es lo normal. O sea, lo normal es que no duela, y que no tengas migraña. La tendencia a la migraña no es de todas las mujeres. Aquí intervienen unos neurotransmisores que tenemos en el cerebro especiales, y a veces hay un poco de migraña en la familia también. Puede ser que haya jaqueca, pero en todo caso depende de los estrógenos. Por ejemplo, las mujeres migrañosas pierden mucha migraña en la menopausia ya, porque han dejado de tener tantos estrógenos. Que por cierto, la menopausia es fantástica, para todas las que les han dicho que eso irá fatal, no. Pierdes la menstruación, lo cual es una alegría, y a partir de aquí vamos bastante bien. Sabemos muchas cosas para sobrevivir y no es un desastre, ¿no? Porque hay gente que dice, no, tengo que aguantar la regla con dolor y todo, porque si no, no, hay que intentar, como seres humanos, encontrarnos bien siempre, lo mejor posible. Vaya, bien, ya la felicidad no existe en abstracto, pero lo mejor posible. Por tanto, tienes que buscar, si no, nos lo escribes. Fátima había pedido la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Marta porque te ha invitado y a ti, por supuesto, por venir. Y que estaba pensando, según estabas contando tu charla, que tenías que venir como mínimo todos los años, porque es algo muy importante lo que cuentas, y yo también me declaro que fui la que le dije a Marta que me dabas miedo. No me das miedo tú, sino lo que cuentas. Y tengo que aclarar por qué me das miedo. No, por qué me das miedo lo que cuentas, no tú. Yo tengo tus 2 libros, pero los leo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tienes, como buena científica, tienes el principio de realidad bastante claro. Y socialmente eso no es aceptable, el principio de realidad. Es decir, lo que cuentas, hay algunas cosas que sí podemos ser agentes e intentar evitarlas, pero de la gran parte, como has contado, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, somos bastante, impotentes. Todo tiene que ver con la alimentación. Yo cada vez que voy al supermercado tardo tiempo y aún así me la cuelan, porque hay cosas que tú no puedes controlar en todos los demás alimentos. Por otro lado está ese discurso que es muy deseable, que comamos cosas naturales, que procuremos no comprar ni consumir alimentos precocinados, pero claro, eso es completamente contradictorio con nuestro tipo de vida, porque claro, como contabas antes con lo de las sopas, pues la mayoría de cosas que seguimos comiendo no es porque no tenemos tiempo. Es decir, que por eso decía que da miedo, porque claro, escucharte es volver a tomar conciencia de aquello que lo estamos haciendo todos los días, que además nos duele, como tú bien dices, y que bueno, que nos vemos impotentes. Entonces es un problema que yo creo que va mucho más allá de lo que podemos hacer aquí, sino que bueno, que yo creo que tiene que ver con la política, ¿no? Y con qué tipo de política, y que bueno, la política parece que solamente es posible en el nivel de los parches. Vamos a mejorar un poquito esto, vamos a pedir a las empresas que en vez de echar 500 kilos de no sé qué, echen 450 de conservantes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que hay que hacer un planteamiento mucho más profundo y mucho más global, es decir, qué es lo que queremos y por dónde vamos. Y nada más, simplemente agradecerte tu presencia.
¿Puedo contestarlo ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por tu precisión y precisamente porque este argumento que tú me dices y que yo tenía en mente, en el libro de Medio Ambiente, Salud, el último que he hecho dos partes. En cada capítulo hay un apartado al final de prevención que podemos hacer nosotros y prevención que tienen que hacer los políticos. O sea, hay cosas que se han de resolver. A ver, estamos teniendo una era en que los microplásticos ya forman parte de nuestra vida, de nuestras heces, O sea, estamos comiéndolos y los estamos defecando. Y ya estamos aquí, O sea, y en este momento que estamos aquí, nos tiene que salir una Greta, pobrecita de 13 años, diciéndoles a todos los políticos que tomen medidas. Y bueno, está bien porque al menos chicos y chicas jóvenes están leyendo, están pensando y están pidiendo que haya soluciones de planeta. Pero luego también hay cosas que con un poco más de conocimiento podemos hacer individualmente sin angustiarnos. Y además, la industria, que es lista y quiere vender, ya lo ha arreglado. O sea, de hecho, de conservas con este plástico que digan caliéntelo a baño María, ya no hay en el mercado. Y la industria, por ejemplo, del cosmético con los parabenes, que son unas sustancias para que las cremas no se deshagan, como si fueran un aceite para la mayonesa, pero son otra sustancia, y es un riesgo para el cáncer de mama, pues el nuevo Dove o el nuevo Pantene ponen nuevo, pues ¿qué es lo nuevo que tienen? Que no tienen parabenes. O sea, que saber puede cambiar cosas, puede cambiar la industria, puede cambiarte a ti. Nosotras, un grupo, nos pasamos un tiempo yendo al Corte Inglés y cogíamos una crema y decíamos, uy, tiene parabenes, nada, no la puedo usar porque mi madre, y es verdad, mi madre tenía cáncer de mama a mi edad, ya lo había tenido hacía 5 años, pues yo no puedo usar parabenes, eso es lo que recomiendo. Por tanto, y se dieron cuenta y llegaron, pero eso no solo nosotras, en la que lo demostró Philippa Darby, una farmacóloga, lo publicó en Reino Unido, y ya muchas cremas que vienen del Reino Unido ya no llevan parabenes, y ahora incluso hay algunos cosméticos, una crema que se utiliza para el sudor, ¿no? Tulipán negro, dice, no tiene parabenos, porque es verdad, o sea, la industria puede cambiar, la política puede cambiar y la gente puede cambiar sin miedo, y sobre todo no tiene que resignarse a aceptar el dolor, la migraña, todas las cosas que te pasan cada día como si no tuviéramos ninguna solución. Y luego, en la vida cotidiana podemos tomar medidas sin llegar a hacer el ejemplo de la comida preparada. Mira, a mí, una escritora, Montse Roig, que ya no está entre nosotras, pero ella me decía, yo los sábados cocino. Entonces se ponía su plan y se hacía las comidas para la semana y se las congelaba ella, y ya está, no tenía que comer platos preparados, no había colorantes y aditivos. Eso sí, no sé si sabíamos hace 15 años o 20 que no teníamos que descongelar con el plástico encima, y eso es lo que pongo en el libro. O sea, digo, a ver, si hay que descongelar, quítate el plástico, ponerlo en cerámica y ponerlo en el microondas, pero el plástico encima de la comida, pues pasa, pues esos consejos prácticos, cómo puedes limpiar, si tienes sensibilidad química, cómo puedes limpiar tu casa, pues todo se puede poner y la gente lo está agradeciendo. O sea que y porque sí que tengo la sensación y la voluntad de que no nos quedemos impotentes o negativos delante de un problema, porque la impotencia separa del problema, Si tú dices, uy, pues no puedo hacer nada, vaya, pues si todo el medio ambiente está así, pues ¿qué podría hacer? Hay unos inventos geniales que queremos. Cuando entréis en la página web del CAPS, que aquí no está, pone caps.cat, pero ya intentaré ponerla de una manera que, bueno, es igual, podéis accederla, pero tenemos un equipo que es medio ambiente y vamos a poner soluciones interesantes que se están haciendo en el mundo. Por ejemplo, en la mancha de plásticos que hay en el Pacífico, que hay toda una extensión de plásticos que por las corrientes se han puesto todo junto, que parece que es una extensión como de media España. Hay un chico joven que se ha inventado una manera, como unas microbacterias que se están comiendo el plástico y que están degradándolo de otra manera. Pues hay inventos que tenemos que escuchar a la juventud para poder hacer cambios positivos de cosas que parecían irresolubles, ¿no? Que
no teníamos ninguna solución. El mundo está contaminado, de acuerdo, mira, podemos utilizar bolsas de papel y bolsas reutilizables, eso ha llegado a nuestro país, pero hace 15 años estaba en las películas. En las películas siempre salía alguien del supermercado con una bolsa de papel, en las americanas. Aquí no, aquí vamos con la bolsa de plástico y la volvíamos o no la utilizábamos y la tirábamos. Eso está cambiando con una ley que diga no vamos a utilizar plástico. Otra ley, no vamos a hacer coches, hidrocarburos de los coches. Pues los hidrocarburos son disruptores endocrinos. Pues se ha acabado, coches eléctricos. Vale, de acuerdo, la industria lamentará, se perderán sitios de trabajo. Bueno, pero se ganarán otros. Las energías renovables nos cambian la vida. Y esto sí, se requiere políticas públicas, ¿no? Y gente concienciada que quiera estas políticas. Individualmente, más que miedo, yo creo que información y tener una vida cotidiana lo más sana posible. Y si no tenemos tiempo de prepararlo, ¿cuántas comidas preparadas habremos comido? Bueno, yo más edad que tú tengo, pues más que tú. Pero bueno, ahora intento preparármela yo, e intentar comer lo mejor posible para durar un poco más y dar un poco más la lata. Tú tenías la palabra ya atrás, sí. Dime. Hola. Eso es. Ya, ¿sí me escucha? Mi nombre es Berenice, vengo de México y bueno, me ha sorprendido mucho todos los datos que escuché aquí y específicamente uno que, bueno, es más bien que me ayudes a puntualizar otra vez acerca de la administración de fármacos frente a la depresión y ansiedad. Porque escuchaba bueno, mientras hablabas que se está investigando que hay diferencias en los efectos entre hombres y mujeres. Y bueno, que se está investigando pues para saber qué dosis es la que se tiene que administrar. Y bueno, a mí me ha explotado esto en la cabeza porque las personas en todos lados confían cuando uno les dice, bueno, o sea, ve al psiquiatra y vamos a ver qué se te administra, ¿no? Y a ver cómo funciona Bueno, yo estudié psicología, soy graduada de psicología, a ver cómo funciona a la par de una terapia, ¿no? A los que los derivamos también. Y me sorprende un poco que pues la gente después regresa y dice, bueno, es que no me está sirviendo de nada, me está dando mucho sueño, estoy súper agotado, súper agotada y bueno, o sea, y uno, ¿qué les dice, no? O sea, ¿qué contesta frente a esa no ser ninguna certeza? Porque sí me sorprende que justo que ahora no se sepa la dosis todavía y entonces se le esté atinando y además que estos son efectos, como decías, en la salud, ¿no? O sea, lo relacionabas, creo que con tiroides, bueno, que estaba relacionado, ¿no? En mujeres. Y bueno, o sea, me sorprende de verdad que entonces ahora yo, ¿qué voy a contestar a las personas? ¿Cómo les voy a decir confía o no confía? De por sí es complicado que Te comprendo. Es verdad. Te creo una incerteza en una cosa que tú creías que lo sabíamos todo. Pero es verdad, y por ejemplo, la farmacocinética diferencial ahora se empieza a enseñar en algunas facultades, porque yo siempre digo que en ciencias de la salud el género tendría que introducirse en todas las asignaturas, además de que tuviéramos el máster y que estudiáramos, pero cada asignatura tendría que pensar un poco qué explica de su caso. O sea, lo que te quiero dar un poco de tranquilidad es que sí sabemos lo que no, o sea, sí hay ciencia, he tenido que ir muy rápida, pero si hago una conferencia solo de farmacocinética diferencial, te puedo decir, la dosis de ansiolíticos tendría que ser en la mujer la mitad que el hombre, sí se sabe, pero el problema es que se les da el doble a ellas que a ellos, o sea, el problema de género no es que no haya ciencia, es que a veces la ciencia
Por eso muchas mujeres dicen lo que tú estás diciendo, es que tengo mucho más sueño, es que estoy muy cansada, cuando toman la pastilla que les han dicho, a la dosis que les han dicho. Y aquí te tengo que decir lo mismo que la compañera que ha explicado lo de la menstruación, que cuando te dicen, es que es normal que dé estos síntomas, yo les digo, mire, vuelva a hablar con el psiquiatra que le ha recetado esto, o con la médica de atención primaria, y le dice que a usted le está dando unas cosas que no se acaba de encontrar bien. Yo creo que no hemos de tener miedo, quizá esto es empoderar a la persona, ¿no? Pero es que las personas hemos de estar empoderadas. La ciencia médica es una ciencia que se mueve en la incertidumbre y que está intentando aclararse, ¿eh? Cuando incluso hablamos de medicina de la evidencia, tenemos una crítica también a hacer, porque la evidencia la han hecho con un grupo de pacientes aislados del contexto, pero esta paciente tomándose esto en su casa, con niños, con tal, ¿qué efecto le hace esta pastilla? Y en los sedantes y antidepresivos, pues hay estudios que han demostrado cosas, por ejemplo, te digo, yo estudié endocrino, a mí de los CYP A4, 3A, no me habló nadie. Y tengo mis compañeras de mi edad que no han estudiado más y ya está, y no se lo saben. En general, ahora sí que ya empiezan a enseñar algo en la facultad de estas alteraciones, y luego los fármacos, es una verdad que ya tienen un poco más de ciencia. Así todo, vivimos en una cierta, sí, pero tú eres una universitaria, estudiosa y científica, y tienes que saber lo que sabemos seguro y lo que estamos viviendo en un cierto grado de incertidumbre. Y luego viene la parte de sufrimiento. Si la medicina se la está tomando tu madre o tu tía o una persona muy allegada, no digo tú, no quiero saber nada de ti, pero quiero decir, me es igual la persona, sino, y tienes el sufrimiento añadido de ver qué problemas puede tener aquella persona, pero la ciencia está avanzando y hay ciencia de la farmacocinética diferencial, cada día hay más, ¿eh? Y estas autoras que escribieron este artículo que pongo lo sacaron hace 5 años ya, ¿eh? Lo que pasa, y están en Formación Médica Continuada, que es una revista que hacemos para los médicos de primaria, ¿eh? O sea que el que se quiere enterar se puede enterar, y le tiene que sonar que puede haber diferencias. Si cada vez que tú vas al médico, a los médicos y médicas no les hemos de exigir, ni a las psicólogas ni a los psiquiatras, que nos lo arreglen todo, ¿eh? Porque no lo saben, no. Todos hemos de ser un poco más humildes, en parte, y decir, bueno, pues no lo sé, esto que me dice usted, me lo anotaré, lo preguntaré, que ahora hay muchas médicas que ya lo saben hacer, ¿no? Vamos a decir, pues no lo sé, a usted le está dando este efecto, pues vamos a dar una dosis más baja. Los médicos que hace tiempo que trabajan ya saben hacer eso de, pues no le doy la dosis que dice el libro, sino voy a darle un poco más baja. Pero lo que tú planteas es verdad, es una incerteza y da mucha angustia, da mucha angustia. Por aquí otra pregunta. Hola. Tenía una pregunta. Ahí hemos hablado un poquito de los productos que estamos consumiendo y también como alternativas para poder contrarrestar. Pero hay otro, o sea, se me ocurrió ahorita, hay otros productos como los aparatos tecnológicos que también consumimos, por más mínimo que sea, los consumimos y yo qué sé, en poblaciones más remotas también las consumimos. Y quería preguntar si hay algún estudio de tanto de consecuencias de la tecnología en la salud, pero también como alternativas que podamos por allí saber. En el libro de Mujeres, Salud y Poder, de Mujeres de Medio Ambiente y Salud, uno de los problemas que tuve, este libro me lo encargó una editorial y no me lo quiso publicar. Después la colección Feminismo lo publicó, por el capítulo de electromagnetismo y tecnologías sobre la salud, por este capítulo. O sea, porque yo en aquel momento agrupé lo que sabíamos en aquel momento, ahora sabemos más, o sea, por eso creo que está bien que vayáis siguiéndonos en la página web del CAPS, caps.cat. Iréis viendo la parte de tecnologías, pero voy a poner un par de artículos que han salido este verano.
la telefonía móvil y la relación con alteraciones en el cerebro y en la melatonina, que es la hormona de la pineal. Sabemos que a 2 centímetros hay un efecto térmico. Esto ya lo dicen hasta la industria. ¿Qué ha pasado? Que hemos aprendido a hablar con WhatsApp y a separarlo del oído. O sea, si tú hablas un cuarto de hora con alguien, la oreja se te pone roja. Esto creo que lo saben todos. Lo que ya no sabíamos es que poniéndote el ordenador encima de las rodillas, de los muslos, a los hombres en media hora les baja la movilidad de los espermatozoides. Eso ya lo sabemos ahora también y aconsejamos que no se lo pongan. Y en los ovarios, bueno, están un poco más cerca, están más lejos y aquí tenemos menos riesgos. Pero como la melatonina es la hormona que ayuda a regular la función ovárica por la relación de la pineal con la hipófisis, pues si tú estás en contacto con el campo magnético mucho tiempo, que no es lo mismo que tenerlo en las manos, pero tampoco se aconseja ya ponerlo al lado del corazón. Porque tú piensas que en el corazón la radiofrecuencia afecta. O sea, hay un tratamiento de las arritmias cardíacas que se hace por ondas de radio, que les cortan una conducción que tienen en exceso. Pero si tú no la tienes en exceso, la tienes en defecto, y siempre esto para los hombres se lo ponen en el bolsillo izquierdo, además, al lado del corazón, si acaso que se lo pongan en el derecho, y no se tiene que poner al lado de los testículos, o sea, ni cercano, esto en telefonía móvil. Más complejo, otro problema que planteas y que se tiene que estudiar. Claro, más complejo es, por ejemplo, el efecto de las antenas de telefonía móvil cerca de tu casa. Y aquí hay una variación de estudios que van acercándose a unas distancias menores de 100 metros y que no tendríamos que estar. Menores de 100 metros de una antena de telefonía. Estudiar la relación de esto con el cáncer ha sido lo más difícil. Hay muchas escaleras de vecinos que han denunciado tener una antena cercana, colegios de Valladolid que dijeron ha habido una antena y esto nos ha producido más leucemia. Es complejo porque tienes que estudiar muchas más variables. Por ejemplo, un colegio no sé, para ponerte un ejemplo práctico, en Francia, que hay muchas centrales nucleares, en un pueblo había muchas leucemias. Entonces, las centrales nucleares lo denunciaron los vecinos, pero que la verdad que resurgió en aquel momento es que el médico del pueblo todavía tenía un aparato de rayos X antiguo y cuando los niños iban a ver al médico les pasaba por los rayos, se llamaba antes. Pasar por los rayos X era frecuentemente, los rayos X, que no es una radiografía, cuando eran rayos era como 40 radiografías, cuando pasabas un niño a un minuto, más, un minuto era como más de 100 o 200 radiografías, como un TAC ahora, que el TAC, todo el mundo pide TACs y yo les digo, oiga, son 400 radiografías, esto también lo puse en el libro para que la gente supiera qué pide. O sea, me hago un TAC, pues a lo mejor una resonancia, pero eso, pues fíjate que tiene tantas variables que es muy difícil. Ya lo he puesto en el libro, pongo lo que sabemos de cierto y lo que no sabemos. Pero ha habido más estudios tan constantemente, de tal manera que más que el libro he pensado que el blog de información puede ayudarnos. Pero sí, las nuevas tecnologías se tendrán que estudiar y eso conlleva una crisis con la industria. Los de la industria dicen no pasa nada, pero por suerte en medicina se utiliza el principio se tendría que haber utilizado el principio de precaución. Ahora lo hemos utilizado a correvuela, voy a decir en catalán, correcuita, pero a correvuela con la listeriosis, cerrando la última fábrica, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero como la primera tardaron tanto en cerrarla, el principio de precaución, cuando ves que una cosa no puede ir bien, tendría que evitar. Por ejemplo, utilizar la telefonía móvil en niños menores de 14 años ya no se puede utilizar en Suecia. Y en Francia tampoco, pero lo han hecho por otra razón. En el colegio. Han dicho no utilizarlo en el colegio. Aquí entraba un capítulo de distracción personal y de que nadie atendía luego bien a las clases. Pero
pero está en discusión porque la cercanía en un niño es hasta el medio del cerebro. 2 centímetros en un bebé, yo cuando veo algunos bebés que les dejan jugar con el móvil, bueno, con el móvil vacío y cerrado, en modo avión, no pasa nada, pero no, con el móvil con antena recibiendo es un problema, porque hay una. Y ya por último, ya que hablas de tecnología, ¿y qué pasará con el 5G? Bueno, el 5G es un sistema de antenas en que siempre tendremos antenas al lado, para que nos mire todo, la salud, la tensión, la fiebre y yo qué sé, nos miren los pensamientos. Vale, 5Gs alrededor. ¿Hay ciencia de esto? Si no lo hemos hecho nunca, no tenemos ciencia del 5G. ¿Lo vamos a aplicar dónde? En España. ¿Ha dado permiso? Suiza no ha dado permiso. Ha dicho que hasta que no sepamos lo que nos pasa a nosotros, ya verán. O sea, que ellos no dan permiso para montar el 5G. Y España va a ser el cultivo, pues bueno, las electrosensibles, que es una enfermedad, o sea, igual que hay la sensibilidad química, hay la sensibilidad electromagnética, están con los pelos de punta, porque a ellas lo van a sentir mucho más, porque ellas han quedado sensibilizadas al campo electromagnético. El resto de la población, a lo mejor tendremos más migrañas y más dolor de cabeza y lo atribuiremos a la menstruación y resulta que será porque lo primero que da un campo magnético es dolor de cabeza. Y segundo, problemas en la piel. Son 2 efectos del campo magnético que los puse en el libro, y por eso la editorial no lo quiso publicar. Pero tu razonamiento es muy correcto. Hay que saber la información que tengamos, lo mejor posible, no para asustar, ahora no está la que decía lo del miedo, pero no para asustar, sino para conocerte y tú separarte. ¿Qué soluciones tenemos ahora? Intentar separarnos y utilizar lo máximo posible el cable, no el Bluetooth y todos los campos. Cuando ahora se ha puesto de moda todo el mundo Bluetooth, todo separado. Y digo, pues, chicos, que es más campo magnético que se crea, o sea, mejor el cable, y de hecho la telefonía, la telefónica, que ya lo debe saber, promueve que todo el mundo tenga los contactos del ordenador por cable. Fíjate que te dicen, le daré facilidades, póngase el cable, aparte de que tienes banda ancha y que puedes tener más facilidad, en algunos pueblos no llegan, pero y entonces también es verdad que cuando he visto a estos niños de la Amazonia, que les ha llegado a través de energía solar, han podido tener por primera vez electricidad, pues lo encuentro un avance estupendo, que tengan a través de energía solar el campo magnético que generan ahora estos aparatos es la 100ava parte que tenían aquellos ordenadores antiguos, ¿os acordáis? Del cátodo detrás. Aquello era un campo, como igual que las mujeres que telefoneaban, las telefonistas que tenían aquel panel que estaban enchufando todo el día, aquello era un campo magnético mucho más potente que los que tenemos ahora, de tal manera que las telefonistas de telefonía móvil, de estas telefonistas, han tenido más cáncer de mama que las demás. O sea, personas, o sea, estudiado por una madrileña, por Marina Pollán Santamaría, que tiene un libro sobre campos magnéticos y cáncer de mama, del Carlos III. Hay que estudiar, el campo magnético tiene unos efectos, las azafatas de vuelo están siempre en un campo magnético que es un avión. Siempre que viajáis en avión estáis un poco más cansadas que cuando viajamos en tren. Si podemos venir en tren, yo vengo en tren a Madrid, antes venía en avión, yo estudié endocrino aquí en Madrid y entonces y viajábamos en avión porque el tren tardaba 8 horas en venir aquí. Ahora, pues bueno, con 3 horas me preparo una diapositiva más para poder traerla. Sí, pero lo del tren, que contaste la conferencia que en el tren, que está constantemente el móvil buscando, ¿te acuerdas también? Sí, vas hablando. Sí, vas hablando. Claro, que eso ya, yo he pensado, la de mi lado estaba hablando todo el rato y he dicho, bueno, porque tú cuando corres en el tren, la antena te está buscando. O sea, lo que es mejor para hablar por teléfono es quietas.
en un sitio, hablas, ya está, y luego lo cuelgas. Si es para avisarte, vengo, vale, pero si no, la antena te está buscando y por tanto emite hacia tu oído mucho más campo que si estás quieta en un sitio y ya te ha encontrado, si no el satélite te está buscando. Es que pensamos que esto es magia, pero no lo es. Que estaban pensando todas, van todas hablando. Todas. Bueno, pero a ver, si vas andando aún, pero corriendo el ave a 200 kilómetros por hora, te tiene que buscar la antena y por eso también tienen tanto problema en poner wifi en el ave, porque si convierten todo el ave en un campo magnético muy potente, van a tener problemas de salud los que van dentro y todos los que... Pero bueno, es complejo el tema porque yo no sabía nada de campos electromagnéticos hasta que empecé a ver los electrosensibles. A partir de aquí dije, Dios mío, qué horror, qué nos está pasando. Y ahora, sin asustar, hemos de tomar precauciones. Cada día nos separamos más, estupendo. Ahora dicen que miraremos y ya podremos decir, o sea, por una mirada nos leerá. De hecho, las pobres que tienen aquella enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, como el Hopkins, pueden escribir mirando una pantalla. No la tocan, o sea, no pueden escribir con la mirada. Eso seguramente será futuro. Seguramente los futuros, yo no los veo malos, o sea, cuando dicen, yo no lo veo que todo irá peor, pero seguramente estamos en una fase de la ciencia en transición, o sea, no tenemos toda la posible. Seguramente en el futuro, si podremos mirar una pantalla y escribir un artículo, pues ni la tocaremos la pantalla, podemos estar a una distancia suficiente para que no pase nada. Lo que te aconsejo es, no te lo pongas, utiliza un poco así y cuando vayas corriendo no lo utilices, no vale la pena. ¿Más preguntas? Bueno, pues Carmen, muchas gracias por venir. Cualquier otra cosa que necesitéis, ya os ha dicho que tiene correo electrónico o a través mío le podéis contactar y muchísimas gracias a todas por estar. Gracias.